Ok, buenos días a todas y todos. Entonces, le voy a describir un poquito la lista de cotejo con la cual vamos a evaluar su investigación bibliográfica. El aprendizaje esperado es la búsqueda y evaluación de información científica recolectada en bases de datos institucionales. ¿Ok? O lo que tiene que hacer es encontrar al menos 15 artículos indexados en Scopus sobre el tema de investigación en las bases de datos virtuales de la biblioteca y reporte los resultados en formato Excel que voy a presentar después. Ahora son varios criterios. Aquí puede ver que aparece 10 puntos, entonces si no me equivoco en el servo aparece 5 puntos solamente, así que bueno, vamos a hacer una regla de 3, pero vamos a guardar la misma lista. Y lo que tiene que hacer, pues. El primer punto es diferenciar correctamente el o los autores y coautores de la publicación. ¿Okay? Segundo, anote a la afiliación correcta de los autores y coautores. La afiliación es donde trabajan, ¿eh? ¿Qué universidad trabajan? Tercer punto, escribir correctamente el título de los artículos. Entonces, en la base de datos debe estar presente el título del artículo. Después, copie un resumen por cada uno de los artículos. Tiene que tener, pues, un resumen por cada artículo. Después, recolectar las palabras claves de todos los artículos. Por lo general, los artículos, las palabras claves están presentes ya en los artículos en la primera página. Después, cite correctamente los artículos. ¿En qué revista lo encuentro? ¿Qué año fue publicado? ¿En qué volumen? ¿Qué página? Etcétera. Después anoté lo que se llama el DOI, que es un número digital, si quiere, correcto, por cada publicación. Después indiqué la base de datos donde encontró cada artículo. Okay. Porque va a utilizar seguramente varias bases de datos, yo quiero saber dónde encontró este artículo. El nombre del editor de los artículos. Ojo, el editor y es diferente del autor. El editor es la casa editorial donde se publicó el artículo. Y también especifiqué lo que se llama Simago Journal Rank, SJR por cada artículo. Este ranking permite de saber si el artículo fue publicado en una revista de alto impacto. De eso me interesa saber eso. Eso tiene que hacer una búsqueda, ¿no? ¿Okay? Va a hacer Simago, va a buscar en Simago Journal Rank y poner el nombre de la revista y va a encontrar el resultado. Buenas, entonces vamos a discutir ahora la rúbrica de evaluación del póster y de la presentación del póster. Okay. Entonces, el aprendizaje esperado aquí es análisis, síntesis de información científica recolectada previamente, ¿no? Que es la actividad anterior, habilidad para comunicar por escrito información científica. O para eso, ¿qué tiene que hacer? Es realizar un póster con la información recolectada previamente sobre su tema de investigación. El póster debe tener las informaciones siguientes o seguir las siguientes reglas. Un título corto, tener entre 380 y 100 palabras, tener un texto claro y conciso, utilizar encabezados, viñetas, listas numeradas, cuando es posible, obviamente, utilizar efectivamente las gráficas, dibujos, colores y fuentes, tener un póster que sea consistente y organizado, y no olvidar, obviamente, el nombre y apellido de todos los integrantes y el nombre de la institución, ¿no? Así que las referencias bibliográficas consultadas para la realización del documento. ¿Qué quiere decir eso? Es que no todos los artículos científicos que ustedes recolectaron en la base de datos se van a utilizar en este documento. Así que usted tiene que colocar solamente los documentos que consultaron. La recomendación, pero no es obligación, es utilizar PowerPoint para hacer este póster. Ok, entonces, primer criterio, vamos a ver criterio por criterio. Tenemos varios niveles, ¿eh? Entonces voy a leer solamente el criterio más alto que le permite tener el puntaje máximo. Primero, título y número de palabras. Entonces, el título tiene que ser corto
y el póster tener entre 300 y 800 palabras. Después el texto, aquí vamos a evaluar la organización y la claridad. Tiene que tener un texto claro y el contenido bien organizado. Encabezados, viñetas, listas numeradas. Vamos a chequear que ustedes colocaron bien y que su póster presenta bien estas, digamos, líneas, encabezados, viñetas y o listas numeradas, lo que simplifica la lectura. ¿Okay? Siguiente criterio, gráficas, dibujos. Eso en póster es muy importante porque es más visual, más que textual. Se hace un uso efectivo de las gráficas, dibujos y bien proporcionado con el texto. Aquí lo mismo recomiendo que si ustedes hagan copy-paste, digamos, de gráficas y dibujos, tiene que citar la fuente. Es bien importante. Si no lo hace, pues usted tiene que crear sus propias gráficas o dibujos. Colores y fuentes. Se hace un uso efectivo de los colores y de las fuentes. Se recomienda por lo general no utilizar más de 3 colores y no más tampoco de 3 fuentes diferentes. Después vamos, aquí la más como la forma del documento, vamos a ver más el contenido como tal. El tema está introducido claramente y sintetiza de manera organizada las ideas expuestas en el desarrollo. Eso es la parte de introducción y conclusión. Después vamos a evaluar la parte más química o el principio del tema que le toca presentar. Entonces, presenta correctamente el proceso químico y explica correctamente el principio teórico del tema. ¿Okay? Después, aquí vamos a tener el esquema, la composición. Entonces, el esquema funcional está claramente presentado y la composición de la batería eléctrica está correcta. Que aquí usted tiene que poner un esquema y poner la composición exacta con leyendas de la batería, de cómo está compuesta. Desempeño, ciclo de vida. Entonces tiene que presentar esta parte también. El desempeño y el ciclo de vida de la batería eléctrica está correctamente explicado. Y terminaremos este póster con peligro y regulación. Okay, usted tiene que presentar el peligro de uso y la regulación sobre el manejo del dispositivo. Y después aquí, bueno, parece ser el principio, es la parte de presentación oral del póster, okay, que van a hacer. Tiene 4 niveles, ¿no? Excelente, muy bueno, regular y a mejorar. Lo mismo como voy a presentar eso, vamos a ver el criterio más alto, que es el criterio de nivel de logro excelente. El vocabulario, en la primera columna del vocabulario, usa expresiones correctas para el tema que está presentado y lo hace con seguridad. Okay, entonces, usted tiene que utilizar el vocabulario correcto, no utilizar sinónimos que podría tener un sentido tal vez diferente. El audio tiene que tener una calidad buena, que sea claro, que el volumen sea suficiente y que no existen interrupciones auditivas. Le recomiendo hacer eso en un espacio silencioso, no hacer eso en áreas comunes donde podría tener mucho disturbio. La calidad del video es clara, también la iluminación es adecuada y suficiente, la secuencia es lógica y edición apropiada. Bueno, aquí por el tema de la iluminación no está en la obligación de filmarse. ¿Okay? Usted tiene que presentar el póster, entonces tal vez vamos a enfocarnos más bien en la secuencia lógica y la edición apropiada. Perdón. Información. Alors, contiene todos los aspectos importantes del tema expuesto y de forma clara y ordenada, porque el póster puede estar ordenado, pero su presentación desordenada, así que todo tiene que estar alineado. El tiempo, 5 minutos. ¿Ok? Nada más, nada menos. Y tener lo mismo, presentar las referencias biográficas que ustedes utilizaron en norma. Yo utilizo la norma CSE, es Council of Science Editor, no utilizo la APA. Entonces las citas biográficas están en pie de página
y al fin de la presentación. Y la presentación oral se hace referencia en las que fuentes biográficas que ustedes consultaron.